Buenos días, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana. Ya estamos un poquito mejor. Anduve por ahí medio enfermo, en cama, pero ya estamos mejor. Gracias a Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo. Estuvimos hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Estamos tocando temas de doctrina. Aclarando algunas confusiones muchas veces que hay en cuanto al Espíritu Santo. Justamente estuvimos hablando de que el Espíritu Santo tiene las cualidades de una persona, y a veces cuando explicamos esto la gente tiende a pensar que el Espíritu Santo es una persona. Tiene cualidades personales. No se olviden que el Espíritu Santo es Dios. Entonces Dios no puede ser una persona. Pero cuando uno habla de la personalidad del Espíritu Santo es para que en nuestra mente limitada, porque tenemos una mente limitada, podamos entender la doctrina. Y no necesariamente estamos hablando de una literalmente que es una persona. Ya aclaro ese punto, porque a veces cuando uno quiere explicar algo, a la final ocupamos simbolismos para poder dar a entender algo que nos va a costar entender. ¿Cómo podemos explicar la existencia de Dios? Cuesta para nuestra mente, y tenemos que explicarla a través de cosas que conocemos. Inclusive el Señor dice en Romanos 1, capítulo 1, versículo 20, que la deidad de Dios y su poder se hace manifiesta a través de las cosas que vemos. O sea, para nosotros poder entender a Dios tenemos que compararlo a algo que vemos. Por eso cuando leemos Apocalipsis, leemos algunos libros de profecía, cómo también estos hombres que hablaron de las profecías, cómo no iban a explicar lo que vieron si no lo conocían. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Es lo que hacemos todos nosotros. Siempre decimos, esto huele a. O usted prueba algo, ¿ha probado algo nuevo alguna vez? Y usted lo asocia con otra cosa que conoce, porque no podemos explicar algo que no conocemos. Entonces, cuando hablamos de doctrina, sobre todo del Espíritu Santo, Dios, Cristo mismo, tenemos que llevarlo, y Dios así lo quiso, a un concepto que nosotros conozcamos. Esa es la razón, y no necesariamente para que usted pueda entender. Una frase de un escritor me gusta mucho cuando habla del Espíritu Santo, que ya lo tocamos la semana pasada. Dice que una de las mejores palabras para describir al Espíritu Santo y no confundirlo con persona es decir que el Espíritu Santo es un personaje, porque Dios es Dios y el Espíritu Santo cumple un personaje de Dios. Me gusta esa descripción, ¿ya? Que es la función. Pero en esta mañana quiero ir al libro de Génesis. Vamos a partir de ahí, del libro de Génesis, porque vamos a hablar un poco de Cristo y de nuestra salvación. ¿Ya? Un tema conocido por cada uno de nosotros. Ustedes son salvos, amén o no? Me imagino que son salvos por la gracia de Jesucristo. Me imagino, aunque cada uno sabe y el Espíritu mismo da testimonio a cada uno. Pero me imagino que sí, por algo está aquí también, aunque muchos de nosotros llegamos buscando de Dios sin saber que éramos salvos hasta que nos aclararon que era la salvación y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Pero hoy en día han salido tanta doctrina de salvación, hay tanto pensamiento de salvación, hay personas que todavía en el mundo, porque en el mundo hoy día todavía se debate las dos grandes religiones que han existido siempre en el mundo. Solamente hay dos religiones. Yo sé que formas de cómo se practica esa religión hay varias, pero las dos religiones más grandes, pues yo podría decir no religión, mire, para que entienda, la palabra religión, a veces la más lo confundimos. Hay que identificar qué es religión. ¿Qué es religión? ¿Qué creen ustedes que es religión? ¿Qué es religión? La palabra en sí, ¿qué significa religión? ¿Ya? ¿Qué otra? Creer. La palabra en sí de religión, su base es conectar con Dios. Esa es la definición, conectar con Dios. Entonces, ¿qué tratan de hacer las religiones? Conectarse a Dios.
Entonces, cuando hablamos de religión, para mí en la Biblia hay dos religiones bien marcadas y que son las únicas que quieren conectarse con Dios. Y que vamos a encontrar en cada una de las prácticas religiosas estas dos doctrinas, que es la que vamos a estar tocando hoy día. Usted tiene la doctrina, se podría decir, la salvación o la religión de salvación por obras. Esa es la religión, esa es una religión. Y la otra religión es salvación por gracia. No hay más. Ahora que hay muchas prácticas religiosas, totalmente de acuerdo, va a encontrar los hindúes, los musulmanes, va a encontrar testigos de Jehová, va a encontrar de todo tipo. Pero si usted analiza sus salvaciones, están en una de estas dos, salvación por gracia o salvación por obra. Pregunte por cualquiera de ellas y se va a encontrar que ahí están las bases. Quiero hablar hoy día acerca de la salvación, de la verdadera salvación, que fue creada justamente por Dios, trajo esa salvación. Y ahí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16, para entender la salvación, porque hay salvación, hay que entender que tuvo que haber una caída. Y sabemos que para que realmente viniera justamente una salvación, habría realmente un problema que había que cubrir producto de la prohibición que Dios le había dicho a Adán y Eva, que lo estuvimos viendo creo hace unas semanas atrás, en Génesis capítulo 2, versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y ahí podemos ver justamente lo que sucedió en el hombre. El hombre, había una prohibición de parte del hombre de que no justamente comiera ya del árbol. Hasta ese momento el hombre no había pecado, pero después vemos justamente en el versículo 3, que ya en el capítulo 3 en adelante, encontramos la condición o el resultado justamente del pecado. Cuando dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales, versículo 1, del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y ahí encontramos justamente la condición que trajo el pecado, porque a la final vemos justamente hacia adelante que terminan sacando de la fruta y comiendo. En ningún momento el Señor dijo, tocaréis, por si acaso. Les prohibió comer. Ahí le agregaron. Siempre la Biblia ha tratado del hombre y Satanás de que inventemos doctrinas. Dios le dijo, no comeréis, y la mujer le puso, siempre la mujer poniéndole un poquito más, no sé por qué será, pero es de su esencia a lo mejor. Pero le puso un poquito más, ¿cierto? Y vemos que el hombre cayó. Producto de eso tuvo que venir justamente, producto del pecado del hombre, tuvo que venir la salvación, ¿ya? Porque la palabra pecado en sí, la palabra pecado, es una palabra que nosotros la podemos entender, la asociamos con lo malo. Pero en realidad la palabra pecado en sí es errar a las instrucciones de Dios. Entonces el hombre erró a las instrucciones de Dios y por tanto pecó. Y vemos justamente que a la final trajo condiciones al hombre, en este caso Adán, y lo vimos el otro día, que producto de Adán, el pecado de Adán fue imputado a todos los hombres. ¿Amén? Porque por un hombre entró el pecado. Pero había que traer salvación y vino la imputación de parte de Cristo sobre todos los hombres. El postrer Adán fue reemplazado el primer Adán fue reemplazado por el postrer Adán, Cristo. Y vino la salvación del hombre. Entonces encontramos que es Cristo, pero mucha gente hoy día tiende a pensar que la salvación es, ¿cómo le podría decir? La salvación es un acto y estamos listos y está bien para la vida eterna. Sí, eso es de acuerdo. Pero se olvidan de los procesos que hay dentro de la salvación, que tiene que ver con la justificación y la glorificación. ¿Alguno de aquí es glorificado? ¿Pero la glorificación es parte de la salvación?
¿O no sabe? Porque cuando hablamos de la salvación real, todos los creyentes lo llevan a un punto. Salvación, no me voy al infierno, me voy al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Pero es mucho más. Porque fuimos salvados, justificados, en la justificación. También justamente trajo la reconciliación, que a eso le llamamos santidad. Pero un día nuestros cuerpos, para poder estar en la presencia de Dios, tienen que ser transformados. Y ese proceso al final se termina llamando glorificación. Entonces tenemos justificación, santificación y glorificación. Estas tres cosas las hizo la salvación. Pero a veces, como lo digo yo siempre, simplificamos tanto algunos conceptos bíblicos tan sencillos que pensamos que con eso es suficiente. Y es mucho, mucho más profundo. Entonces vamos a estar hablando acerca de esto, de la salvación, qué es lo que es la salvación, entender la salvación. Quiero también, si alcanzamos a darle algunos pasajes para fortalecer lo que es la salvación, porque hoy día hay grupos que piensan justamente que la salvación se pierde. Si la salvación se pierde, entonces estamos en conflicto con las dos religiones. ¿Salvación por gracia o salvación por obra? Religión bajo la gracia y religión bajo las obras. Y hay algunos que hacen una mezcolanza de estas dos cosas. Y sin hablar, si nos da tiempo, en una de esas damos una pincelada de la elección, porque eso también ha traído grandes conflictos hoy en día en muchas iglesias. A propósito, la doctrina de la elección, que para mí es interesante, apareció en el año 1600. Hoy día se discute y se habla, y en muchas iglesias dicen, no, nosotros somos de acá, nosotros somos reformistas, somos calvinistas, somos acá. Pero esos temas nunca se discutieron antes del 1500, se discutieron después del 1500. Porque algunos, creo yo, que consideran que tuvieron una revelación diferente a los de antes del 1500. Y acuérdense que la palabra de Dios es para ayer, para hoy y para siempre y por los siglos, así que no cambia. Vamos a estar hablando acerca de eso. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, Dios, por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias, Dios, por la salvación que trajiste sobre nuestra vida. Y sabemos, Dios, y lo tenemos claro, que es por la gracia tuya. Nada hicimos nosotros y nadie puede hacer nada para ser salvo. Todo lo tuviste que hacer tú, Dios. Así que gracias, mi Señor, por entregar a tu Hijo en la cruz y haber prometido en los tiempos antiguos al Mesías que iba a devenir para que muchos de aquellos hombres que estuvieron antes que Cristo también fueran justificados por medio de la fe. Bendice, Dios, este tiempo, bendice a mis hermanos, bendice a todos, también los que están siguiendo las transmisiones, los que se van a conectar en cualquier momento, quizás a ver nuevamente este sermón. Así que gracias, mi Señor, por este tiempo. Bendice todo lo que se está realizando en clases, en las actividades y en cada cosa. Gracias, mi Señor, por este día. Te pido también que cuides a nuestros hermanos que por ser fin de semana largo andan de viaje, andan en otros lugares visitando. Tú los estés cuidando tanto en el ida como en el regreso, Dios, para que estén esta semana de vuelta. Gracias, mi Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí en el libro de Romanos, nos dice en el capítulo 5, desde que todos son pecados desde la creación. Siempre. Y a través de eso, del pecado, el Señor estableció una norma para poder salvarse. Y siempre fue justamente un sustituto. En los libros antiguos, antes del Antiguo Testamento, esperaban a ese sustituto, a aquel cordero que tenía que sacrificarse por el pueblo de Israel. Hay muchos modelos en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo. Cuando salen, por ejemplo, el pueblo de Israel desde la prisión, de la esclavitud de Egipto, les hizo matar a un cordero sin mancha, representativo del Señor Jesucristo. Hubo un sacrificio en el huerto del Edén, tuvo que ponerles, ahí están las dos religiones. Eva, ¿qué hizo? ¿Con qué se taparon a Adán y Eva al principio?
con hojas, o sea, obras de sus manos. Ellos estaban pensando que podrían cubrir su pecado haciendo cosas con sus manos, obra. Pero ¿qué vino? Apareció Dios y les trajo ropas de pieles. ¿Y de dónde salió la piel? De un sacrificio, de un animal inocente, simbolismo del Señor Jesucristo, alguien inocente cubriendo la maldad o las manchas del hombre, que ese fue el Señor Jesucristo. Lo vemos justamente desde el libro de Génesis, y así hacia arriba, Abraham, el sacrificio, el cordero que está el cordero que está enrollado ahí, cuando iba a sacrificar a su hijo, y cosas como esas van a encontrar que siempre tuvo que haber alguien interviniendo en la salvación, y no fue por obra de nosotros. Pero vemos ahí en el libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 5, por favor. Si voy muy rápido me avisa. Y a veces tocar temas de este tipo en las congregaciones, para mí hace bien que una congregación crezca en doctrina, que se fortalezca. Pero también tenemos la desventaja, pero a la final Dios todo lo lleva bien, que hay personas que llevan 15, 20 años en la iglesia y hay otras personas que llevan 3 meses de convertido. Y a veces los predicadores nos olvidamos que hay personas nuevas y uno da por hecho que a lo mejor lo que uno dice ya lo sabe. Si a veces yo veo de aquí algunas caras raras, ahí entonces yo vuelvo, pero a veces no veo caras raras. Pero si veo una cara rara, hello. Hay que hablarle en inglés nomás, ellos por si acaso no entienden. ¿Están traduciendo por el oído? ¿Una abuela? Ok. Romanos capítulo 5, versículo 12. La última parte sobre todo es la más importante de ese pasaje. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre que entró al pecado? Adán. ¿Ya? Por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y qué dice? Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? ¿Aquí ya vemos todos? Sí, somos pecadores. Por eso necesitamos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso el verbo pecaron está en tiempo indicativo activo. Siguen pecando. ¿Me está entendiendo? Porque hay gente que dice, yo recibí a Cristo, así que ahora estoy sin pecado. No, seguimos pecando. Lo que sí tiene la solución es que el Señor cubre el pecado que te va a llevar al infierno para que no seas juzgado para ir al infierno y te lleva a la presencia de Dios. Pero seguimos siendo pecadores, por eso necesitamos constantemente orar y buscar de Dios para que Dios cubra nuestros pecados después de nuestra salvación, y a eso le llamamos confesión. Confesar nuestros pecados, que va de la mano con el arrepentimiento, porque primero usted confiesa y obviamente a la mano viene el arrepentimiento. Hay gente que confiesa su pecado pero no se arrepiente. Sí, yo hice algo malo, pero eso no quiere decir arrepentimiento. La palabra arrepentimiento sabemos que significa un cambio de actitud o de camino o de vida de 180 grados. Si usted iba para allá y se arrepiente, tiene que volver para allá. Si usted dice, me arrepiento de ir por el camino y sigo avanzando, eso no es arrepentimiento, eso es confesión. Confieso que voy por un mal camino, pero no vuelvo. Eso es confesión, no arrepentimiento. Y el Señor nos llamó a ¿qué cosa? A confesar y arrepentirnos. ¿Ya? A confesar y arrepentirnos. Entonces, justamente encontramos que el pecado entró en el hombre. Y dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquel que quería venir, Cristo, el postrer Adán.
Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Entonces, ¿por medio de quién soy salvo? Jesucristo, en su función. Es Dios. En Jesucristo. No me salvo por obra, me salvo por medio de Jesucristo. Y hay veces que la gente confunde este término, que somos salvos por la fe. Lo confunden, porque la fe no es la base de la salvación, es el modo. Ahí yo algunos los veo ya con cara rara. Porque a través de la fe conocí a Jesucristo. Solo, escuche bien, soy salvo por la sangre de Jesucristo, no por la fe. Porque si le pusiera la salvación a la fe, bien, lo escuché por ahí, ¿qué sería? Sería obra, mi fe. Y no, la fe es el canal, el medio para llegar a Jesucristo, pero no es la base. La base de la salvación es Jesucristo. Por eso cuando alguien dice, no, es que tiene poca fe, por eso a lo mejor no es salvo. No soy salvo por la fe, soy salvo por Jesucristo. Y está lleno de pasajes en la Biblia. Lo que pasa es que se tiende a confundir, que pensamos que la base de nuestra salvación es la fe, y no es la fe la base, sino es el medio de poder justamente llegar a Jesucristo. Mire por favor en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Ahí en el versículo 13, pero nosotros, dice, ¿lo quieren leer juntos? Leamos 13 y 14, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Aquí encontramos un pasaje donde nos habla de que el Señor nos escogió para salvarnos. Cuando dice ahí en el versículo 13, ¿a quiénes? Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios que os haya escogido desde el principio ¿para qué? ¿Dios nos escogió para salvación? Ya, nos escogió para salvación. El problema es que hay muchos que hablan de la elección, que Dios escoge, porque hay tres posturas en cuanto a la elección. Hay una postura de elección que solamente cabe en Dios, solo en Dios. Usted no decidió nada. Usted fue escogido por Dios, Dios a usted lo salvó, usted no hizo nada. Eso es lo que creen algunos. Otros creen que es una mixtura entre que Dios te escogió, pero tú decides. Y esas son las dos posturas más grandes que hay. Cuando nosotros miramos, y aquí para mí el versículo lo está diciendo, en el versículo 14,
Si hay una elección completa de Dios y yo no tuve que hacer nada, ¿para qué necesito la verdad y la fe? No hago nada. ¿Para qué necesito la verdad y la fe? Versículo 14, a lo cual los llamó mediante nuestro, ¿qué dice? ¿Por qué tenemos evangelio? Para poder ser salvo. Pero si Dios hizo todo, ¿para qué queremos evangelio? No tiene sentido. Porque si el evangelio no fuera para salvación, entonces el evangelio sería un libro de morales y costumbres. Si Dios hizo toda la pega y yo no tengo que hacer nada para ser salvo, este libro pasa a ser un libro de morales y costumbres de un escogido. Y te digo algo, personalmente, este no es un libro de morales y costumbres. Para eso me compro el manual de Carreño. ¿Sabe qué es el manual de Carreño? ¿No tiene, ¿alguien no sabe? ¿Quién no sabe? ¿No tiene idea qué es el manual? Es un manual para poder comportarse, cómo anda en la vida, cómo sentarse, cómo a la hora de comer, qué es lo que tiene que hacer, los protocolos, manuales. Pero la Biblia fue traída justamente, y lo dice el versículo 14, por eso a veces se confunde muy, lamentablemente falta un poquito de, para mí, vista una hermenéutica mucho más acabada de la Escritura, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero si Él me escogió, ya la alcancé. ¿Por qué necesito alcanzarla? Pero si usted se da cuenta en el versículo 13, desde el principio para salvación, mediante, ¿qué dice? La santificación por el Espíritu y la fe. Para mí la palabra más importante al final de esa frase es en. ¿Por qué en? Porque la condiciona. No es porque, no, Dios me escogió, estoy listo. No, porque Dios la condiciona en la verdad. Está condicionada. Y por eso dice aquí, mediante o por medio de nuestro Evangelio, ese es el vocablo mediante, es un canal. Mediante es un canal para ser salvo. Y eso es lo que yo te digo, que hay tanta pelea muchas veces, aunque yo no entiendo por qué está esa pelea, que yo sé que se está tratando de buscar cuál es el evangelio más correcto, pero ¿sabes qué? Lo que nos olvidamos primordialmente es de la salvación del hombre. Porque al final, ¿quiénes están discutiendo a veces estos temas? ¿Cristianos? ¿El inconverso anda peleando de este tema allá afuera? No está ni ahí. Pero sí tenemos que llegar con una doctrina correcta para que esa persona, porque a la final, depende cómo presentemos el Evangelio, esa persona puede decir, yo tengo que tomar una decisión por Cristo, o otro podría decir, no importa, total, yo ya me escogió, así que él haga todo, yo no estoy ni ahí. Y simplificar muchas veces el Evangelio. Entonces, la muerte de Cristo trajo a nuestra vida una sustitución, fue una sustitución por el pecado. Por eso dice en el libro de Marcos, capítulo 10, por favor, Marcos 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, ¿qué dice? Por muchos. ¿Ya? La palabra por
¿Ya? Ahí nuestro profe en griego nos diría por, inti, ¿o no? Mucho, o el lugar de. Ese por, la palabra por, en el griego, en la traducción original, está diciendo el lugar de. Cristo vino a tomar nuestro lugar. Cristo vino a posesionarse en nuestro lugar y fue una sustitución, para que usted entienda. Yo soy pecador y por ser pecador merezco la muerte, por eso Dios me sustituyó en mi condenación. Y soy salvo por Cristo. Por eso las obras no pueden sustituirme a mí. Tiene que haber otro sustituyéndome mi culpa y mi pecado, y es Jesucristo. El Señor justamente preparó desde mucho antemano esa preparación para cubrirnos a nosotros pecados, y antes que tú y yo fuéramos formados, el Señor ya había creado cómo iba a ser nuestra salvación. Por eso dice, antes de la fundación del mundo, yo os escogí. Pero está hablando por el rescate de muchos. Está hablando por el rescate de las personas que iban a tomar una decisión basándose en el Evangelio, en la fe de la verdad, y iban a creer por fe lo que había hecho Jesucristo. Porque hoy día, lamentablemente, como te digo, lamentablemente cuando hablamos de salvación, hay muchos que están diciendo que a la final todo lo hizo Dios, y yo creo que todo lo hizo Dios, pero yo siempre digo, Dios demuestra más su grandeza, para mí, Dios demuestra más su grandeza dándote la opción a ti a escoger que Él escogiendo. Dios es más grande dándote la opción a ti que a mí. Y eso es lo que yo veo a Dios. Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios es justo, en Él no hay mal, Él no desea que alguien se pierda. Y todos esos problemas yo tengo con la elección, que fuera de Dios directamente. Porque estoy dándole toda la responsabilidad a Él y yo no tengo ninguna responsabilidad. Por eso Dios preparó desde antes la redención de nuestro pecado. Redimió, la palabra redimió en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que fuimos redimidos por el Señor o comprados para dejar en libertad. Eso sí es lo que Dios hizo por nosotros. Y en 1 de Timoteo 2, versículo 6 dice que Él nos rescató. Entonces encontramos palabras como rescate, como redimido, como redención, que es pagar el rescate. Por eso el precio de nuestra vida eterna es producto de la redención. Y mire lo que dice Hebreos 9, 12, porque ¿cómo yo soy salvo? ¿Cómo yo soy redimido? Redimido es que alguien, los conceptos antiguos para redimirse, lo que pasa es que yo era esclavo. El concepto antiguo se entendía muy bien. ¿Por qué? Porque yo era esclavo. Venía un caballero X y decía, ¿cuánto vale el esclavo? El esclavo vale, no sé, 3 monedas de plata. Y venía el amo y decía, yo pago las 3 monedas de plata. Y después de eso, justamente que lo compraba, lo soltaba y lo dejaba libre, le entregaba carta de libertad. Eso es la palabra redimir. Lo redimió, lo compró para dejarlo libre. Porque habían otros que compraban el esclavo, pero se lo llevaban para la casa y lo seguían esclavizando. Eso no es redimir o redención. De ahí viene la palabra redimir, pagar por el rescate. Y Cristo, cuando fue crucificado en la cruz, pagó el rescate de vuestras almas. ¿Quién hizo todo? Cristo. Yo no hice nada. Yo era un esclavo y estaba ahí parado, por eso ahí es donde se confunde. Pero yo, hablando de la redención en aquel tiempo, Cristo pagó el pecado por todos, pero era necesario también, y lo he explicado otras veces, es que yo tenía que ahora caminar en esa libertad. Se imagina que Cristo viene y me compra, me escogió, pagó, me pasó la llave para sacarme la esposa y yo no me la saco. ¿Soy libre? Pero ya estoy libre.
Yo ya me redimió. Pero estoy todavía esclavizado. Pero si ya me redimió, ya me escogió. Antes de la fundación del mundo ya me escogió. Soy libre. ¿Pero por qué estoy esclavizado? Y ahí está la llave. ¿Qué tengo que hacer? Tomar la llave, y esa es mi elección. Entonces ahí es donde se confunde, porque en ningún momento veo a Cristo tomando la llave, abriendo, ya, ándate, córrete, ándate para allá, estás libre. No me quiero ir, no, Cristo ya pagó, y dice el Señor que Él murió por todos los hombres. Pero la condición para ser libre es sacarte las cadenas. No porque alguien pagó, Cristo ya pagó por todos, pero yo tengo que soltarme las cadenas e irme. Y hay mucha gente que no entiende eso. Por eso necesitamos nosotros entender que Cristo ya hizo su trabajo y tengo que yo avisarles a otro que Cristo hizo el trabajo para que yo tome una decisión de soltarme las cadenas. Y esa es mi elección, porque la elección de Dios por mi vida ya fue hecha. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12, dice, hablando a la forma antigua de cómo los sacerdotes mataban animales y limpiaban los pecados de los hombres con la sangre, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, está hablando de Cristo, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué dice? Redención, redimido o pagó el rescate. ¿Cuántas veces? Cristo no está muriendo todos los días, murió una sola vez. Y cuando Cristo resucita, estaba poniéndole el sello a esa redención. Yo sé que en muchos lugares, en nuestra cultura antigua, nos recuerda y ponen a Jesucristo ahí en la cruz. Ojalá, no hay que darle énfasis a la crucifixión, hay que darle énfasis a la resurrección. Porque muchos hombres fueron crucificados, pero solo uno resucitó. Acuérdense que ponemos a un hombre, yo le digo, bueno, con respeto, pero hay una cruz y ponemos a un hombre ahí con sus brazos abiertos. ¿Saben ustedes que habían dos hombres iguales a él con los brazos abiertos también? Entonces, ¿a quién estoy representando? A cualquier hombre crucificado. Pero para los que tienen una cruz en su casa o usan una cruz, pero si tengo una cruz vacía, para mí eso significa a veces mucho más. La cruz está vacía porque el Señor Jesucristo resucitó. Ya no está ahí la cruz. Y obviamente nos dice que fue a través de su sangre. Por eso el precio de nuestra salvación es a través de la redención. La misma sangre del Señor Jesucristo. Y la intención de que Jesucristo muriera en la cruz era para la purificación del pueblo justamente de Dios, de los creyentes. Nos dice Tito eso. Entonces, porque el Señor juzgó la naturaleza, justamente, Cristo juzgó la muerte, el pecado, lo juzgó el Señor en su naturaleza, y el Señor salió venciendo la muerte. Y trajo la salvación al hombre. Cuando usted lee Romanos, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 6, que habla mucho acerca de este tema, el libro nos está hablando justamente que el Señor destruyó a la muerte. Hablando de la muerte eterna. Dios la destruyó, pero es porque tú pongas tu fe. El Señor también produjo que la ley, a través de las obras, que queríamos alcanzar a Dios, porque a través de las obras se alcanzaba a Dios, no se salvaba, se acercaba a Dios. ¿Obras acercan a Dios? Sí, se acercan a Dios. Por eso cuando estaba la ley traía justamente que el hombre fuera y buscara de Dios, que una vez al año limpiara sus pecados, sí.
Tú mismo llegaste a la iglesia en búsqueda de Dios, pero no sabías de la salvación. Y tú dijiste, voy a ir a la iglesia porque por lo menos allá aprendo algo bueno. O supiste de alguna actividad, o tú donaste algo y te acercaste a cosas de Dios. Porque obras producen un acercamiento a Dios, nunca van a producir salvación. Porque está hablando de la bondad del hombre. Pero la base de nuestra limpieza, lo decía hace un momento, no es la fe, es la sangre del Señor Jesucristo. Ahí en el libro de Primera de Juan, que están cerquita de Hebreos ahí ustedes, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué nos limpia de todo pecado? Esa es la base de nuestra salvación. No hay otra. ¿El medio? Bien, la fe. El medio es la fe. Pero la base de nuestra salvación es la sangre del Señor Jesucristo. Que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, toda su sangre, nos dice la Escritura, que cuando inclusive pasaron justamente por su costado para ir al corazón y apuñalarlo ahí con la lanza, salió agua. Ya no había sangre, porque derramó toda su sangre. Y el Señor murió por nosotros y hoy día soy salvo por medio del Señor Jesucristo. No soy salvo por medio de la fe, que digan de la fe, no soy salvo, que digan no por medio, por la fe. Ya, aclarar ese punto, ese es el medio. No soy salvo en la fe, no soy salvo por obras, porque si no nos gloriaríamos, dice la Escritura. No soy salvo por obras, yo soy salvo por la fe, que diga, soy salvo por la sangre del Señor Jesucristo que derramó en su cruz, y obviamente eso lo creo a través de la fe. Pero es la sangre la que limpia todo pecado. ¿Y usted cree en esa sangre? Entonces por eso aplicó su fe sobre lo que sucedió, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso predicamos el Evangelio a otras personas y le anunciamos esas verdades, pero para que la gente ponga su vista en la sangre por medio de la fe. Pero es la sangre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no solamente hizo eso cuando murió en la cruz y resucitó, venció la muerte, justamente que había eterna del hombre, venció a Satanás, se posesionó también quebrando la ley. Acuérdense que el Señor dice en el libro de Hebreos, y lo leíamos recién, que toda la sangre derramada en la ley, en el Antiguo Testamento, no alcanzó para liberar al hombre del pecado, sino era momentáneo, era un rato, era una confesión de rato, pero no era para eternidad. Y encontramos justamente en la Biblia la ofrenda de Isaac por Abraham. Hubo a haber derramamiento, iba a ser su hijo simbolizando a Cristo, pero al final sale un animal y lo reemplaza, que al final es sacrificado por Abraham y tenemos la figura de Cristo. La Pascua en el libro de Éxodo capítulo 12 tenían que antes de salir pescar un animal, degollarlo, derramar toda su sangre simbolizando al Señor Jesucristo. En el libro de Levítico, en el capítulo 1 al 5, encontramos las 5 ofrendas que también representan a Cristo. El día de la expiación, el Levítico capítulo 16, representan al Señor Jesucristo. Todas las actividades y disposiciones que habían en el tabernáculo y las ofrendas representan al Señor Jesucristo. O sea, la sangre de Cristo está marcada muy fuerte en el Antiguo Testamento para que la gente entendiera que tenía que venir el Mesías a salvarnos. Y eso trajo beneficio.
¿Cuáles son los beneficios de la salvación? ¿Cuáles son los beneficios que tú tienes salvación? Número uno, para los que están tomando nota, lo primero es que tú tuviste la reconciliación. Fuiste reconciliado. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Búsquelo. Aunque vamos a dar tarea a alguno aquí. ¿Alguien quiere ayudar en la lectura? ¿Alguien quiere ayudar en la lectura? Ya, Orlando busca Efesios 1:6 y 7. El resto busque 2 de Corintios 5:21. Orlando busca Efesios 1:6 y Efesios 1:7. Mi hermana, ya que me levantó la manito, busque Colosenses 1:13. ¿Alguien más que me quiera ayudar? Hermana Adriana, Romanos 8:30. Hermana Nancy, Romanos 3:25. Y me falta uno. Romanos 3:24. Para los que están tomando nota, lo primero es la reconciliación. 2 de Corintios 5, versículo 21. ¿Qué nos dice? Alguien que lea fuerte. De los no nombrados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros nos reconciliamos con el Señor a través de lo que Él hizo. La justicia de Dios cayó sobre nuestra vida y hubo una reconciliación, que de ahí viene la palabra religión. Reconciliarse, conectarse, estar en conexión con Dios. ¿Ya? Efesios 1:7 o Efesios 1:6. Primero el 1:6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual aceptos en el amado. Entonces, ¿qué recibimos? Aceptación por parte de Dios. Nos aceptó, porque antes no nos aceptaba. Fuimos aceptos en el amado. Y el versículo 7. Entonces, ¿cuál es la tercera? Redención. La primera, reconciliación. La segunda, aceptación. La tercera, redención. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, liberación del poder de quién era? De las tinieblas, o sea, ¿de quién? De Satanás. Fuimos liberados. O liberación. Romanos 8:30, ¿quién tiene, hermana Adriana? Ya los que predestinó, a ellos también llamó. Ya los que llamó, a ellos también justificó. Ya los que justificó, a ellos también glorificó. ¿Qué hizo entonces? Los glorificó. Entonces, reconciliación, aceptación, redención, liberación de Satanás, glorificación. Pero pregunto, ¿presente o futuro? Todavía no llega. Y eso es maravilloso. ¿Sabe por qué? Para los que les gusta pensar, son más pensantes. Si el pasaje nos... a ver, déjeme aclarar en mi mente. El pasaje que leyó la hermana Adriana ¿asegura una glorificación futura? ¿La asegura? ¿Está asegurada o no está asegurada? ¿Amén? Si la glorificación está asegurada, ¿por qué entonces se pierde la salvación? Porque si se perdiera la salvación, se perdería ¿qué cosa? La glorificación. Y ya no estamos perdiendo una cosa, estamos perdiendo dos. No se puede perder la salvación. Yo sé que hay pasajes difíciles en cuanto a la salvación, como el que no persevera hasta el fin, no será salvo. No entienden el contexto, que es Mateo capítulo 24, que está hablando justamente de una profecía en el periodo de la tribulación. No está hablando de un tiempo presente. Ahí, cuando estaba escribiendo el Señor, estaba hablando que algo futuro iba a suceder.
Entonces a veces hay confusión por la lectura. Mi hermano, si se pierde la salvación, se perdía la glorificación, pero la glorificación, según Romanos, está asegurada. No se puede perder la salvación. Por eso me gusta ese texto. Porque a veces si quiero defender esto, voy a lo otro. Entonces, reconciliación, aceptación, redención, liberación, glorificación. Romanos 3:25. Hermana Nancy. Y a eso le voy a llamar el perdón. Fuimos perdonados, ¿ya? Por el Señor. Y la última es Romanos 3:24. Entonces, ¿cuál es la última? Justificación. Si usted puede ver cada una de ellas, cada uno de lo que acabo de nombrar, reconciliación, aceptación, redención, liberación, glorificación, el perdón y la justificación, cada uno de estos puntos son doctrinas fundamentales cristianas. Doctrinas fundamentales. Si yo no sé defender esa doctrina, entonces ¿en qué se basa mi fe? Porque la fe tiene que sustentarse, tener una base. Y esas son las bases, por si acaso, de lo que produjo la muerte y la aceptación por Cristo. Por eso en Cristo tenemos una nueva posición. Y por favor, vamos al libro de Juan y entreguemos un par de pasajes hablando de la seguridad eterna. Juan capítulo 3. Una de las cosas que me hizo quedarme en la iglesia cristiana fue justamente esto, lo que estamos haciendo, porque por mucho tiempo yo participaba en otra iglesia, en la Universal de todo el tiempo, no la de ahora, ¿ya? Porque eso significa universal en español. El latín, católico, esa es la palabra, católico es universal. En el español, católico es el latín. Cuando yo participaba en la iglesia católica, y que era bien participante, y mis papás también me llevaban, hice la primera comunión, o sea, estábamos ahí, íbamos los sábados, varias veces el padre de ahí del buen pastor en el llano, ya vaya 3 Ave María y una cachada de Padre Nuestro, para confesarme, me confesaba y me mandaban para allá y todo. Pero sabes que cuando tuve la oportunidad la primera vez de venir a una iglesia como tal, ya con mi mente consciente, yo siempre, y lo he escuchado aquí varias veces decir, que lo que escuché aquí en 45 minutos fueron 4, 5, 6 meses de lo que escuché en la otra iglesia. Porque yo no escucho estos mensajes o las predicaciones cristianas en estas iglesias, sino más énfasis le da al rito religioso. O sea, los eventos, haga esto, póngase de pie, repita esto, repite esto otro. ¿Y cuánto tiempo se le da a la lectura? Muy poquito, y no se explica la lectura. Y una de las cosas que siempre tiene su motivo, y le pongo ahí una visión. ¿Dónde está la Biblia en esta iglesia? En el centro. ¿Y en la Universal? No se lee aquí, se lee allá. Porque más importante es el rito, no la palabra. Y para todo creyente no interesa la religión, lo importante es la palabra, no el rito. No interesa el rito. ¿Es importante el rito? Sí.
pero no más que la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios, en doctrina. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 5, respondiendo a Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor estaba hablando, el otro día me preguntaron acerca de este texto, hablando del agua, porque muchos piensan que el agua es el bautismo. No, el agua no es el bautismo, porque si usted sigue leyendo más abajo se va a encontrar que Nicodemo lo entendió perfectamente, ¿o no lo entendió? Sí y no. ¿Entendió perfectamente que era nacer del agua? Él dijo, tengo que bautizarme entonces. ¿Dijo eso? No, inmediatamente dijo, ¿y cómo voy a entrar al vientre de mi madre? Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Claro, por el agua, el líquido amniótico. Entonces el Señor está diciendo, todo el que nace de una mujer necesita nacer del Espíritu, ser salvo. Pero no es bautismo. ¿Ya? Pero aquí en este texto también estamos hablando de que el Espíritu Santo regenera en el momento de la salvación y no posterior. Por eso le digo yo que la regeneración, si yo perdiera la salvación, ¿cuántas veces tendría que regenerarme el Espíritu Santo? Cada vez que acepte a Cristo otra vez. Y no, ¿cuántas regeneraciones hay del Espíritu Santo? Una. ¿Y quién lo dijo? Estamos aquí, perfecto. ¿Quién lo dijo? Jesús, respondiendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué necesito yo para entrar al reino de Dios? Nacer del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer varias veces. No, ¿cuántas? Una en el Espíritu. No necesito ser salvo varias veces. Ese es el gran conflicto que tenemos. Dice en el libro de Efesios, capítulo 1, por favor, Efesios 1. ¿Alguien ha escuchado hablar de Marción? ¿Quién ha escuchado hablar de Marción acá? Marción. Levante la mano. 1, 2, 3, 4. Lo que yo he hablado, no importa eso, pero lo escuchó, ¿no? ¿O no le gustó la fuente? ¿O qué? Wikipedia, ¿qué era esa fuente? No la fuente del Pastor Luis. Ya. No, porque es historia, ¿ya? Marción fue un personaje justamente que él luchó contra, él luchaba contra los apóstoles. Él es de la era apostólica, Marción. Dice la historia que él llegó a fundar más iglesias que los apóstoles. O sea, si hablamos de un enemigo de la iglesia apostólica, él fue Marción. Y ojo que Marción era de la iglesia de Antioquía, de donde venía Pablo. De ahí salió. Su papá fue uno de los pastores de esa iglesia. Pero se rayó. Inclusive después llegó a Roma y en Roma estuvo en la iglesia de Roma y predicaba en la iglesia de Roma. Pero después que empezó a predicar algunas tonteras desde el púlpito, lo echaron. Cuando lo echaron, él empezó justamente con sus seguidores a juntar recursos y era un hombre de mucho dinero que empezó a levantar iglesias. Y él decía que, primero, tenía varias doctrinas, pero una de las doctrinas que quiero tocar en cuanto a este punto es que él decía que el hombre podía llegar a ser salvo a través del conocimiento de Cristo. O sea, salvación por obra. Mientras más sabe usted de Cristo, usted puede alcanzar la salvación. No soy salvo por lo que usted sabe. Es salvo por lo que usted cree. Y lo poquito que cree que Cristo murió, con eso poquito que crea es suficiente para la salvación. Pero él fue un gran enemigo
de la iglesia e introdujo una de estas prácticas de salvación a través del conocimiento. No somos salvos por el conocimiento. De ahí vienen los gnósticos. ¿Ha escuchado hablar de los gnósticos? Bueno, gnósticos está hablando del conocimiento. Inclusive los gnósticos llevaron a un nivel mucho mayor, porque los gnósticos llegaron en un momento, en la época de los apóstoles, decir que si tú adquirías conocimiento en Cristo, en la Biblia, podrías llegar a ser un Dios. Y conoce algunos que han agarrado la Biblia y se han autoproclamado el Cristo. Siempre ha estado. Falsos cristos. ¿Y saben de la Biblia? Muchísimo. Más que nosotros, muchas veces. Porque el conocimiento los sobrepasó. No, el personaje principal sabemos que es Dios en su Trinidad. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú creíste en Cristo, pusiste tu fe en lo que hizo Cristo, entonces fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Si yo creo que perdiera mi salvación, ¿qué pasa con el sello? No, somos sellados para el día de la redención. Estamos sellados por el Espíritu Santo para el día que Dios nos lleve a su presencia. No hay forma como usted pueda romper su salvación porque está sellado. ¿Y el sello cuántas veces se estableció sobre el hombre? ¿Qué dice el texto? Si el texto es el que tiene que hablar. Una sola vez. No varias veces. Si yo perdiera mi salvación, necesitaría al Espíritu Santo sellándome varias veces. No hay ningún texto en la Biblia que el Espíritu Santo esté sellando constantemente. Fuisteis sellados una vez, mi hermano, y para siempre. Por eso son doctrinas fundamentales. También ahí en el libro de Juan capítulo 6, versículo 39, dice lo siguiente: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, está hablando Cristo, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Cristo está diciendo, si usted se da cuenta en este texto, ¿qué está diciendo Cristo? Está asegurando la salvación. El que cree, dice versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que me diere no pierda yo nada. Una persona que pone su fe en Cristo, acepta a Cristo como su Salvador, no se puede perder. Cristo ya lo tiene en su mano y lo tiene asegurado. Y no hay forma que ese se pierda. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo Cristo va a abrir su mano y te va a soltar? Hasta el día de la redención, porque ya no necesitas a Cristo, porque estás en la presencia de Dios. El Señor, a través de su palabra y el Cristo mismo hablándonos a nosotros, nos está hablando justamente de que en Cristo estamos, y esta es la voluntad. ¿Tenemos seguridad? Ahí en capítulo 10, mire capítulo 10, versículo 28. Versículo 27. Mis ovejas, ¿quiénes son las ovejas? Los discípulos del Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán. Y dice, yo les doy vida. ¿En qué tiempo está? Presente. ¿Usted tiene vida eterna hoy o va a tener vida eterna? Usted ya tiene vida eterna. Pero pastor, me voy a morir.
Pero es que tu eternidad no está basada en tu cuerpo, está basada en tu alma y en tu espíritu, porque tu cuerpo es un envase que va a ser cambiado. Si yo cambiara el agua de esta botella a otra botella, el agua no se ha perdido, sigue siendo el agua. Solo el envase cambié. Ese envase que tú tienes, que a veces está mal cuidado, fueron lentos, pero no importa. Ese envase que está medio feo, arrugado, en otro se ha ampliado, se ha agrandado. Se va a cambiar, amén. Y eso es maravilloso. Pero nuestra esencia no cambia, comillas. ¿Quién soy yo como mi persona? Lo dije el otro día, yo soy una persona. Y porque no tenga el cuerpo no quiere decir que deje de ser persona. Hablaba del otro día del Espíritu Santo. Y puse el ejemplo de mi abuelita Tota. Ya, mi abuelita que está en la presencia de Dios. Mi abuelita, ¿dónde está su cuerpo? ¿Y cómo estará su cuerpo? Todavía debe estar huesito, ya mi abuelita debe estar huesito ahí, los puros huesitos. Entonces yo digo, no, mi abuela ya no existe más, porque se murió y no tiene su cuerpo. ¿Mi abuelita sigue siendo una persona? ¿Y por qué hablo como de ella? Y yo no hablo siempre y cuando usted hable de un ser querido, que usted tiene confianza y tiene fe de que un día se va a levantar entre los muertos. No la mate. Está viva y con vida eterna. Solo que el cuerpo no está, pero sigue estando. Eso nos da, ¿qué dice Tesalonicense? Nos da esperanza. No seáis como ellos que no tienen. ¿Se acuerda Pablo en Tesalonicense? No seáis como ellos, aquellos gentiles que no tienen esperanza, les dicen, de sus seres queridos, de los que han muerto. En cambio nosotros esperamos que el Señor venga con toque de trompeta, con el sonido de bocina, y va a venir el Señor y a los muertos en Cristo los resucitará. Cualquier esperanza. Así que yo miro a mi abuelita como persona con vida eterna, solamente que no tengo su cuerpo cercano. Y a veces cambiamos esa percepción. Es como mi hermano Yerko. Mi hermano Yerko, ¿tengo su cuerpo? Está por allá lejos, en Estados Unidos. Ustedes, sus hijos, igual. Pero están presentes, ¿o no? Y es lo mismo que usted tiene que mirar a sus seres queridos de la misma manera. Eso da esperanza. Dice ahí, les di alguna cita, ¿no? ¿No? ¿O le estaba leyendo? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso vemos que el Señor Jesucristo no se puede, y nunca en los conceptos bíblicos se ha perdido la salvación, solo algunos pasajes que son problemáticos a la hora de explicar. En el libro de Romanos, por si acaso si usted está cerca, Romanos capítulo 8, un hermoso pasaje para hablar de la seguridad también de salvación. Romanos 8. Versículo 35. O versículo, vamos del 29. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también. Por eso cuando ocupan estos pasajes para hablar de elección, de calvinista, ocupan estos pasajes para hablar, nos llamó, nos escogió, viste que somos, pero también lo glorificó. ¿Dios te glorificó? Todavía no, ¿y por qué dice que sí? Por eso hay una mala interpretación muchas veces de los textos para decir, ya nos escogió, pero también nos glorificó. ¿Cómo? Habría un concepto
¿Un choque de concepto? Si lo aplico tal cual como lo estoy leyendo. Sí, por eso se necesita hermenéutica. ¿Ya? Se necesita un estudio más profundo del texto para entender lo que está diciendo el texto. Y no decir o tomar una posición porque lo escuché se lo escuché a un predicador, a un pastor o leí un libro. No, hay que a veces tomar un poco más de decisiones en cuanto a estos textos. Pero no vamos a estar discutiendo ese tema, que no es el tema de hoy. Hoy día el tema es Cristo a través de su sangre, cómo nos salvó. A esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando usted lee estos textos, por lo cual dice versículo 38, estoy seguro, ese texto, estoy seguro, es que no hay forma de cambiar eso. Pablo está diciendo, estoy seguro, ¿y qué es lo que es estar seguro? Convicción. Convicción. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, mire lo que dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué es ni lo presente, ni lo porvenir? ¿Qué incluyo dentro de lo presente y lo porvenir? ¿Qué incluyo? ¿Qué está dentro de eso? Todo nos puede separar del amor de Dios. Entonces, si yo entregué mi fe en el Señor Jesucristo, puse toda la fe en Él, recibí a Cristo como mi Salvador, que entre comillas, quiero decirle algo, que no se me malinterprete, ese recibir a Cristo también las iglesias lo han llevado a un nivel que muchas veces no fue el que el Señor Jesucristo implementó en la Escritura. Lo digo con altura de mira lo que estoy diciendo. Muéstreme un pasaje donde el Señor Jesucristo hizo pasar a la gente adelante, que levantaran la mano y que hicieran una oración de fe para que recibieran a Cristo como su Salvador. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, Él predicaba y les predicaba, ¿usted cree en mí? Crea que es Cristo, reciba a Cristo usted mismo de ahí donde está, crea, ponga su fe en Cristo. ¿Y eso era la salvación? Después nosotros, porque somos un poco legalistas, los bautistas somos medio legalistas, tuvimos que hacer casi una forma. ¿Y cuál era la forma? Que eso también nació en el año 1000. El otro día estuve leyendo la historia, la primera vez que las iglesias bautistas empezaron a hacer pasar a la gente adelante. ¿Se acuerda que se hacía pasar a la gente adelante? Ahora ya no se hace, pero antiguamente se hacía. Pero antes de eso, y esto empezó en el año 1930. Un predicador en los Estados Unidos que hacía pasar a la gente adelante. Spurgeon, de los grandes predicadores, Moody, que fue uno de los bautistas más renombrados, ellos en ningún texto hacen pasar a la gente adelante. Ellos predicaban y decían, ¿usted tiene la fe en Jesucristo? Sí. ¿Usted después de la predicación puso toda su fe en Jesucristo? Sí. Qué bueno, entonces ahora tiene que bautizarse. Así era. ¿Y cuál era la mejor forma de un creyente demostrar que era salvo? El bautismo, pero eso no es para salvación, es para confirmación. Y hoy día nosotros lo que menos hemos sacado el bautismo como confirmación, sino que lo llevamos a un nivel más de, Dios dice que tienes que bautizarte. ¿Por qué? No, es que Él lo dice. Sí, es una orden, pero era para la confirmación. Ahora,
¿yo puedo invitar a alguien aquí adelante y que reciba a Cristo? Sí. ¿Puedo hacer que levante la mano y haga una oración? Sí. ¿Por qué no interesa el modo? Lo que interesa es que la persona tenga claro qué es lo que predicó. Entonces, por eso yo lo puedo seguir haciendo y lo sigo haciendo. Pero no porque alguien pase adelante estamos pensando también que ya es salvo. Tiene que haber una convicción en su vida con la predicación. No le di una cita, ¿no? ¿No quiere más cita? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Entonces, si es nada, ¿hay algo con que yo pueda perder mi salvación? ¿No? Juan 15. Versículo 6. Ya estamos en la hora. ¿Está ahí Juan 15, versículo 6? Léalo fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y por qué me levantan las cejas? De aquí yo veo todo por si acaso. Algunos hicieron así. Bueno. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Ahí usted tiene un pasaje complejo. ¿Qué dice el pasaje a un análisis superficial? Que tengo que estar en Cristo, y eso es lo que dicen los predicadores. Usted tiene que venir a la iglesia, no puede faltar el domingo, porque si falta el domingo, usted no está permaneciendo en Cristo, y el Señor te va a echar afuera. Eso es lo que dicen muchos predicadores. ¿Pero el texto está diciendo eso? Sí. Literalmente, sí. Pero está haciendo una analogía de la agricultura. Entonces, si yo voy a tomar este pasaje para hablar de doctrina, primero tienen que entender que el Señor Jesucristo, para hablar de una doctrina, estaba hablando de agricultura. ¿Por qué dijo pámpano? ¿Qué es pámpano? Pámpano es la rama. Por si acaso, aquí en Chile ocupamos la palabra pámpano malísima, porque le llaman pámpano los poquitos de uva que quedan en las parras. No, pámpano es el sarmiento, que es la palabra técnica, sarmiento. Y lo que pasa es que usted tiene que entender algo, que existen en la vid, hay ramas que están, el que permanece en mí, esa rama está, pero dentro de la agricultura, de la vid, hay ramas que son vegetativas y hay ramas que son fructíferas. ¿Qué hacen muchas veces y qué hacen los agricultores? ¿Qué eliminan? Las que no son fructíferas. Un término más común es chupones en la agricultura. ¿Usted tiene árboles frutales? ¿Alguno de aquí tiene árboles frutales en su casa? ¿Ha visto que en la base siempre aparecen unas ramas largas? Esas son ramas simplemente vegetativas. ¿Ya? No son fructíferas, por eso se cortan. Ahora, ¿esa rama puede dar fruto en un futuro? Sí se puede, pero tengo que dejarla conducir, cortar a ras y dejarla cortar el ápice de crecimiento, y después de ahí van a salir otras ramas que van a ser fructíferas, y esa es una poda de
rejuvenecimiento. ¿Ya? Si hay gente nueva a decir, el pastor ahora es agricultor, hoy sabe de todo el pastor. Bueno, para los que no saben, de eso me titulé, de eso estudié. Por eso entiendo cuando el Señor está hablando acerca de la vid. ¿Entiende? Entonces el Señor, si yo hago una interpretación que Él está ocupando la vid, dice, yo soy la vid. ¿Qué es lo que es la vid? La vid es el tronco. Vosotros sois los ramas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. Está hablando de una rama fructífera. Pero el que no está en mí, porque el chupón no se considera una rama, parte de la vid, por eso se elimina, la ha hecho fuera. ¿Y qué hace el agricultor cuando termina la poda? Deja que caiga lo cortado y después se recoge y se echa en el fuego. ¿O se deja ir a la tierra que se pudra? Nunca se deja que se caiga al piso, porque si no vienen los escolitos, unos barrenadores que se crían ahí y después terminan contagiando todo el parrón. Por eso se tiene que sacar todo lo podado y se tiene que quemar. El Señor estaba dando clases de agricultura a través de un concepto doctrinal. Pero en ningún momento el Señor está diciendo, si tú eres cristiano y no estás cerca del Señor, te vamos a cortar y te vamos a echar al infierno. No estaba diciendo el Señor eso, aunque muchos tienden a mirarlo de esa manera. Porque el Señor aquí para mí está hablando más de la vida cristiana. Si leemos los textos del capítulo 5, del capítulo 5, 11, hasta el capítulo 6, del que estamos leyendo, versículo 1, ¿sabe de qué está hablando? De la vida cristiana y los frutos que debería dar el cristiano. No está diciendo, entonces, ¿qué? Y después el Señor dice, pero el que no lleva fruto, cortado. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo que dar testimonio de que soy un cristiano? ¿Y tengo que demostrar obras de cristiano? ¿Tengo que buscar de Dios? Sí, y un cristiano que tiene a Cristo en su corazón, tarde o temprano va a florecer el Espíritu Santo en su vida, tarde o temprano, a veces unos más rápidos, otros más lentos, y va a empezar a florecer y a dar fruto. Pero si al final de toda una vida cristiana no da fruto, como dijo por ahí el apóstol, dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Se está refiriendo a personas que venían a la iglesia, pero nunca fueron salvos. No es que perdieron su salvación. Termino con Gálatas. Otro pasaje que mal se ocupa, pero no lo vamos a ver, es Hebreos 6. Ya, Hebreos 6, versículos 4 y 6, también ocupan para hablar de que la salvación se pierde, pero otro día quizás lo podríamos explicar. ¿Qué les dije? Gálatas, ¿cierto? Gálatas 1, versículo 6. Y este es el sustento de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Me refiero a este tipo de enseñanza. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo les está diciendo, ojo, que hay evangelios diferentes. ¿Cuáles son esos evangelios diferentes? Hay evangelio de prosperidad, hay evangelio de humanismo, hay evangelio de motivación, que son evangelios de cómo superarte en tu vida personal y ser exitoso en los negocios, predicación empresariales. Eso es lo que se están escuchando en muchas iglesias. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Para seguir un evangelio diferente. Y mire lo que dice versículo 7. No que haya otro. No está diciendo, y Pablo aclara, dice, no es que haya otra Biblia.
Se estaba refiriendo que había otro evangelio que era el que estaba creando la gente, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué dice? Entonces, muchas iglesias se ocupa esta misma Biblia, pero se está ocupando para pervertir el evangelio. Y fue serio, versículo 8. Más si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, porque el Señor a veces anunciaba palabras a través de ángeles, a ese nivel lo llevó, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea... ¿Y sabe qué es? En otras palabras, va a caer maldición sobre las personas que tienen otro evangelio. ¿Por qué estoy enseñando de doctrina? Para que no caigamos en maldición. Porque enseñar algunas cosas que son diferentes a este evangelio, y muchos creyentes las pueden creer hoy día, por la tecnología que hay. Hoy día usted se mete a una página web buscando un sermón y encuentra cada cosa. No se meta a cualquier cosa, a todo lo que escuche. No escuche todas las radios que dicen ser cristianas, porque dicen cada cosa. Nuestra iglesia tampoco es perfecta. Las iglesias son imperfectas porque están conformadas por hombres imperfectos, pero lo único real es el evangelio. Y por eso tener una buena interpretación del evangelio, inclusive estar estudiando constantemente el evangelio, a usted le va a ayudar a no caer en una maldición. Porque eso es lo que está advirtiendo Pablo en Gálatas. Maldito o anatema el que está ocupando el evangelio y pervirtiéndolo en otras doctrinas. Hermano, somos salvos por la gracia de Cristo. Nada nos puede arrebatar del Señor de su mano. Y si alguna vez escuchaste algo, elimina eso, porque la palabra te dice que tú tienes que estar seguro. Y no solamente está asegurada tu presente, está asegurado tu futuro, que es la glorificación. Si no estuviera asegurada la glorificación, posiblemente mi justificación la pondría en duda. Pero ya está asegurada. Un día estaremos en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, te damos en esta mañana. Gracias Dios por seguir estudiando acerca de estos temas de doctrina. Hoy día hablamos un poco de soteriología, hablamos la semana pasada de neumatología, el Espíritu Santo, hoy día de salvación. Pero Dios es para afirmar nuestros corazones lo que creemos y que no entremos en error muchas veces en nuestra vida de creer tantas cosas que se escucha o se dice. Yo sé que hay muchos hermanos que estas doctrinas las manejan y las tienen con firmeza, pero también la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos, donde cada uno hablará de sí mismo, donde la palabra de Dios inclusive será ocupada de mal manera. Afirma nuestros corazones, estamos confiados. Yo sé, Dios, que un día tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros y nos libraste, nos redimiste, pero también hay personas que necesitan escuchar justamente esa salvación para que tomen ellos la decisión de salir de la esclavitud. Por eso, Padre mío, sigue trabajando en nuestros corazones, haznos a nosotros valientes también de poder declarar esta verdad. Hay compañeros en el trabajo, hay en nuestra familia, que a veces por temor, vergüenza, no queremos hablar, pero cuando realmente manejamos doctrinas, versículos bíblicos, entonces podemos ir confiados porque sabemos que es la palabra de Dios que a la final empieza a transformar el corazón del hombre a través de la fe. Así que Dios, como decía el texto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Dios mío, realmente te doy gracias porque un día tú entregaste a tu Hijo por cada uno de nosotros, pero necesitamos tomar a Cristo como nuestro Salvador. Hay personas que viven una vida religiosa, de ritos, de acercarse a Dios, pero no han tenido una relación con Jesucristo. Y oramos, Dios, y pedimos que estas personas, de nuestros cercanos, amigos, inclusive presentes en esta mañana, se acerquen y busquen a Dios confiadamente, porque el que halla, encuentra. El que llama, se le abrirá.
Así que Dios simplemente trabaja en el corazón de cada una de las personas que le hemos hablado, hemos compartido el Evangelio, y aquellos familiares también, que sabemos que hay muchos familiares que de nosotros que son los que más que cuestan, porque la Biblia es tan claro, y Jesucristo mismo lo dijo, que nadie es profeta en su tierra, pero sabemos que Cristo y su Espíritu Santo puede convencer a cualquier hombre de pecado. Así que gracias, mi Señor, haznos justamente predicadores de tu verdad y de la verdad correcta. Y si realmente alguno de los que estamos aquí, alguna frase, alguna cosa o algo de la predicación le haya llegado, le haya depositado en su corazón, tómala, fírmala, aférrate a ella para salir adelante. Así que gracias, mi Señor. Y si también en esta mañana, si hay alguien que realmente necesita de Cristo, necesita ser salvo, como dije yo, algunos van a ser echados al fuego, al infierno, pero si tú realmente no quisieras eso, primero tienes que entender que somos todos pecadores y que a través de nuestras obras no nos vamos a salvar, porque el único que puede salvar es Jesucristo. Pon tu fe en Jesucristo, toda tu fe en Él, y simplemente dile a Dios que sea el Dios de tu vida y que te vas a entregar y te vas a aferrar a Él, a la vida verdadera. Gracias, mi Señor, por esta mañana. Acompáñanos y bendice a cada uno. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.